y algunos me dijeron que, bueno, el domingo pasado se nos fue un poco la mano con el tiempo, ¿no? Este, pero nos vamos a organizar mejor como para que también todos los que más puedan participen y que nos bendicen también ministrándonos con la música, con las canciones. Cada letra tiene para nosotros un gran significado, nos bendice, son palabras que nos bendicen, nos motivan a la fe, nos motivan a buscar al Señor, nos motivan a ir a la palabra. Así que bueno, es muy motivador escuchar canciones y que también nosotros desde casa podemos ir participando, que eso es muy lindo, eso es muy lindo. Bueno, hermanos, antes de ir a la palabra, les quiero agradecer a todos, ¿no? Porque sé que todos están aportando para la obra del Señor en estos tiempos que son difíciles, porque la verdad hay que reconocer que son tiempos difíciles. Decir que son difíciles no quiere decir que uno ha claudicado la fe en absoluto. Justamente la fe se pone a prueba. Justamente hablando del proceso del carácter en nuestras vidas, esto de la pandemia tiene mucho que ver con nuestro carácter y la forma como Dios está trabajando con nosotros. Pero le quiero agradecer por el apoyo financiero que siempre se está dando, con ofrendas, con diezmos, y la verdad es un, ¿cómo les podría explicar? Eh, Uno ve no solamente la parte espiritual, que es la más importante, y que también es un termómetro de la vida espiritual de la iglesia, sino también el apoyo humano que cada uno aporta y es de bendición para todos, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, con respecto a la construcción? En nuestro corazón está la idea de que podamos tener lo mejor posible el nuevo templo ya preparado para cuando la pandemia termine, o por lo menos cuando se levante las cuarentenas o las restricciones, no sé cómo se les llamará ahora, y que podamos volver al templo. Acuérdense que de todos modos vamos a continuar con la iglesia virtual porque me di cuenta que es bien del Señor, no solo yo, nos dimos cuenta todos los pastores eh, y esto va a seguir adelante. Y cuando digo todos los pastores me refiero a los de nuestro ministerio, pero también pastores amigos y pastores de diferentes denominaciones, todos están apuntando a seguir adelante también con las iglesias virtuales. Es una nueva modalidad que el Señor nos abrió una puerta, que no se sabe hasta dónde puede llegar, porque uno trae la prédica, yo me dirijo a la congregación, pero esto está en YouTube, después sigue y eso lo puede ver cualquiera, en el buen sentido de la palabra, digo cualquiera, ¿no? Cualquier persona puede verlo y el mensaje llega, ¿no? El mensaje está llegando. Una hermana que conocimos con mi esposa en, en, en Minneapolis, la ciudad de Minnesota, cuando mi hija vivió allá mucho tiempo, estuvo como 8 años con su esposo, y nosotros la visitamos, íbamos a la iglesia donde iba ella, y nos conocimos con hermanos, y algunos de ellos se mudaron, por ejemplo, a Miami. Y hace poquito por Facebook ella me dice que está viendo estos programas, ¿no es cierto? Así que imagínate que yo no lo tenía en mis cálculos, ni me lo imaginé, pero esto me doy cuenta que llega más allá de, de la imaginación, ¿no? Entonces, por eso es que esto va a seguir adelante. Pero les agradezco mucho porque veo el corazón de los hermanos, ¿no? Y hay hermanos que han dado, como dice Pablo cuando habla de las iglesias de Macedonia, han dado más allá de sus posibilidades, más allá de su fuerza. Y hermano, la verdad, tengo que decirles que el Señor los va a recompensar muchísimo, más allá también de lo que cada uno se está imaginando, ¿no? Y, y a pesar de las circunstancias, podemos estar en paz y vemos la mano de Dios en todas las cosas manifestándose, ¿no? Tanto en el sostenimiento, en el mantenimiento del ministerio, vemos cómo Dios pone su mano maravillosa y nos bendice.
Así que bueno, pero vos sos parte del cuerpo de Cristo y la bendición te alcanza porque somos todos bendecidos por el Señor y la bendición te alcanza tu vida. Y estaba pensando que en estas reuniones tenemos que incorporar una actividad que no la teníamos bien presente, que es orar por las necesidades. Entonces me gustaría ver todas las caras de nuevo y yo le voy a preguntar quién necesita oración, y entonces le vamos a pedir a alguno de los hermanos para que nos ministre en la oración por las necesidades que podemos tener. Entonces, si vos tenés una petición, no hace falta mencionarlo, como decimos en la iglesia, solamente levantando la mano, si vos tenés una petición delante del Señor, y vamos a orar por esas necesidades. Recordad que para el Señor todo, absolutamente todo es posible, y podemos confiar en Él. Yo veo cómo el Señor responde a las oraciones, hermano. Es algo maravilloso como Dios sostiene las vidas de los cristianos, de sus hijos, y nos sostiene en todo tiempo, aún en estos tiempos difíciles. Entonces, todos los domingos vamos a orar también por nuestras peticiones, por nuestras necesidades. Eso es muy importante porque, bueno, es necesario que nosotros, dice la Biblia, echemos todas nuestras ansiedades sobre Él. Esto se trata cuando tenemos alguna necesidad espiritual, material, ustedes saben, puede ser laboral, puede ser familiar, lo que fuera, de la salud, y el Señor nos responde. Yo les agradezco a todos los que han estado orando por mí. Les quiero comentar que estoy, digamos, a ver, cuando todavía estaba con muchos dolores, para poner un puntaje estaba como -5. Ahora estoy +8, ¿no? Es decir, que estoy mucho mejor y le agradezco mucho a las oraciones, porque esa es la realidad. Las oraciones son escuchadas y Dios nos bendice, ¿no es cierto? Así que bueno, le voy a pedir a Laura que nos guíe en esta oración. Ahora ya te vamos a enfocar y orás por todas las necesidades que han sido presentadas delante del Señor, ¿no? Ya te vamos a poner en pantalla para que salgas vos. Ahí estás. Laurita, es una oración. Entonces, si querés decir una palabra antes, tenés la libertad de hacerlo y luego oramos. Ahí está. Amén. Bueno, buen día para todos. Bendiciones en este hermoso día. Y vamos a descansar en Dios y dejar todas nuestras necesidades. Y así como oró tantas veces, en tantas batallas que tuvimos, Dios va a seguir obrando y nos va a dar la victoria. Amén. Gloria a Dios. Señor, te doy gracias, Dios mío, por este hermoso día que nos has regalado. Venimos ante ti, Padre, para poner en tu altar cada petición de mis hermanos que han levantado la mano, Padre, que tú has visto, Señor, cada necesidad. Tú conoces lo que hay en el corazón, lo que hay en la situación familiar, en la salud, en el área de las finanzas, en el área matrimonial. Tú conoces, Dios mío, la necesidad de cada uno de mis hermanos. Te pido que atiendas nuestra oración, que atiendas nuestro clamor. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Dios mío, responde, Señor, a este clamor, a esta necesidad que cada uno de mis hermanos tiene. Te pedimos por los que están pasando problemas de salud, Dios mío. En tu nombre declaramos que por la llaga de Cristo somos sanos. En el nombre de Jesús tú cargaste en la cruz toda enfermedad. También, Dios mío, te pido por los que están pasando problemas en la economía. Tu palabra dice, Dios mío, que tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás tu bendición hasta que sobreabunde para aquellos que son fieles en el dar, Señor. Oh, Dios mío, también por los que están pasando situaciones en el hogar de problemas, de discusiones. En tu nombre declaramos paz de Dios, esa paz que supera todo entendimiento. Y muchos estamos orando por aquellos familiares que no te conocen. Declaramos, Dios mío, que se vuelven a ti de todo corazón, que este es el tiempo donde muchas almas van a ser ganadas, muchos familiares van a conocerte y los atamos con lazos de amor a la cruz de Cristo. Te damos gracias, Dios mío, para ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Gracias, Laurita. Gracias a Dios. Bueno, yo les decía, porque me acomodo un poco con el asiento,
todo muy nuevo acá. Este, les estaba agradeciéndoles a ustedes por el apoyo espiritual y financiero que dan en la iglesia, pero es a toda la iglesia, porque acá probablemente tengamos nada más que una tercera parte de la congregación. Otros se reúnen mucho con mi esposa en la noche, y otros están también con el pastor Diego los sábados, después están con el pastor Tito los matrimonios, en fin, y bueno, y hay hermanos que por ahí los domingos de la mañana, unos cuantos hermanos, no, inclusive por trabajo, no pueden aparecer. De todos modos les llega la grabación que se la mandamos para que ellos puedan no perderse, para que no se pierdan esta reunión. Vamos a la palabra, ¿qué les parece? ¿No? Acuérdense que la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestras vidas. Nunca te olvides eso. Es nuestro alimento. Y la Biblia mismo nos enseña de que el oír de la palabra, ¿no?, nos produce fe. Es decir, que el oír, algunos entendidos dicen que cuando ahí se habla del oír la palabra, se refiere en forma reiterada, es decir, el oír y el oír y el oír de la palabra hace que se incremente la fe. Claro que estamos hablando no de una fe natural, sino una fe que viene de parte de Dios, una fe sobrenatural. Por eso, como es sobrenatural, por ahí no tenemos una explicación natural para poder decir por qué se incrementa la fe. Pero ahí está lo sobrenatural de Dios, ¿no? La palabra de Dios nunca llega vacía. Y siempre genera un efecto, ¿no? Entonces es muy importante que para nosotros escuchar la palabra del Señor. Así que recuerden que estamos con el tema del carácter, ¿no es cierto?, de una vida cristiana en proceso, ¿no? De una vida cristiana en proceso. Nosotros, desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hasta la fecha, vamos en proceso. También dice la Biblia, bueno, que nosotros no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección, ¿no? Cuando hemos hablado justamente del milenio, yo los lunes estuve hablando, ahora ya vamos a hablar sobre la oración, los días lunes, pero estuvimos hablando de los acontecimientos finales. Y cuando hablamos del milenio, donde reinará Cristo, ¿no?, por esos 1000 años, justamente mencionábamos que todo lo que nosotros hemos vivido ahora, todos los procesos que estamos viviendo, bueno, tienen que ver, están muy conectados con ese momento en que una vez que hemos pasado por el tribunal de Cristo y que hemos pasado por las bodas del Cordero, cuando volvemos a esta tierra con Cristo, la iglesia baja con Él, esa es la parte donde dice la Biblia que todo ojo lo verá, ¿no? Y entonces, para instalarse en el milenio, nosotros ya venimos preparados, también que ya venimos con el cuerpo glorificado, bueno, ya santificado, probablemente si quedamos con el cuerpo glorificado, la mente y la inteligencia, la sabiduría está liberada para entender profundidades que no lo podemos hacer ahora por las limitaciones de este cuerpo, como dice Pablo, ¿no?, corruptible, ¿no? Y él mismo dice que el día que somos arrebatados, seremos arrebatados en un cuerpo incorruptible. Qué interesante eso, ¿no? Entonces nosotros somos una vida en proceso, siempre. La vida por sí misma es un proceso, ¿no? En sí misma la vida es un proceso. Proceso físico, proceso psicológico, un proceso del ser humano completo, con esa mirada completa, holística de la persona, ¿no? Pero nosotros podemos también pensar que Dios tiene propósitos con nosotros, propósitos específicos con cada una de nuestras vidas, teniendo también este concepto de que nosotros no nacemos por obra del azar, sino que hemos sido diseñados por Dios, pensados por Dios,
y la Biblia nos habla que es antes de la conformación de los cielos y la tierra, antes que el universo. Vos y yo ya hemos sido diseñados para estar en esta tierra con un propósito justamente, ¿no? Y vamos a leer algunos versículos bíblicos que nos pueden ayudar a interpretar mejor este tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Santiago, hace un tiempito atrás hemos leído para hablar sobre las pruebas, pero en Santiago 1, versículo 2 y 3, dice, hermanos míos, parece que se cortó algo, ¿no? No sé si... Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tiene que ver con el carácter, fíjate, ¿no? Tiene que ver con nuestro carácter, con la conformación de nuestra propia persona, ¿no? Eh, las pruebas son necesarias, no nos gustan, a mí no me gustan, pero no creo que haya gente que le guste, puede ser, capaz que sí, pero son cosas que nosotros si las pudiéramos evitar, yo personalmente si las puedo evitar las evito, ¿no? Pero fíjate que dice Santiago que tengamos hasta sumo gozo, no un gozo así nada más livianito, sino sumo gozo. Y dice, cuando os halléis en diversas pruebas, dice, sabiendo que vuestra prueba, que la prueba, perdón, de vuestra fe produce paciencia. ¿No? Fíjate que ya estamos hablando de algunas de las virtudes del fruto del Espíritu. Y también nosotros podemos ver en Romanos, el capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eh, claro, nosotros tomamos conciencia de ese llamado cuando hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones. A partir de ahí, la experiencia que estamos teniendo hace que nosotros visualicemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y claro, está relacionado con el amor que nosotros tenemos para el Señor y que también nosotros tomamos conciencia que al fin y al cabo todas las cosas que nos ocurren tienen un buen fin, tienen un buen destino para nuestras vidas. También podemos leer otros versículos más, como en Jeremías, eh, con respecto a este mismo tema. Dice, porque, y esto es muy lindo, que vos y yo lo tengamos siempre presente, y Dios lo que nos dice es que porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿no? También en otras versiones de la Sagrada Escritura, es para darnos esperanza en el futuro, ¿no? Un futuro esperanzado tenemos los hijos de Dios en este proceso de vida donde el Espíritu Santo está trabajando con nosotros, porque el proceso de nuestras vidas espirituales lo hace Dios. ¿Qué es este proceso? Es un proceso de crecimiento. Dios quiere que vos y yo crezcamos espiritualmente. Acá, gracias a Dios, tengo el honor y la bendición de contar con hermanos, algunos flamantes hermanos, hace poquito ingresando a la familia del Señor, y otros de muchos años que nos conocemos, y que para mí hoy es un honor que hoy estén escuchando, nos estemos congregando y continuemos esa comunión de los santos, como habla la Sagrada Escritura, ¿no? Y vernos crecidos. A mí me genera una gran satisfacción, ¿no? Una gran satisfacción. Yo hace poquito, eh, hablando con un amigo que tengo de hace muchos años también, solo que él no se congrega con nosotros porque él es prácticamente un copastor en la iglesia donde está, allá por Villa Ballester, ¿no? Y somos amigos de años.
Y bueno, y ayer estuvimos conversando un poquito. Y es una satisfacción verlo y escucharlo a él crecido. Y seguramente él verá algo similar en mí. Y eso es lindo porque uno dice, qué grande es la obra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros que puede darse cuenta que hubo un trabajo tremendo del Espíritu Santo en él y en mí, como lo está haciendo en tu vida y lo ha hecho y lo seguirá haciendo, porque mientras peregrinamos en esta tierra, el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas. Por eso traemos siempre un personaje bíblico para ir analizando o por lo menos viendo las etapas que les toca vivir. Hoy vamos a ver a David, ¿no? Y para mí David es un hombre de Dios tan particular, ¿no? Y quizás una de las cosas que sobresalen en él es la sencillez y la humildad de su corazón, y que eso es muy importante para la vida de un cristiano. Yo quisiera leerle unos versículos que serían los disparadores y el inicio de la historia de David. Y esto está en 1 Samuel, el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 1 primero, y dice así: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, fíjate que acá el Señor está enviando al sacerdote Samuel que vaya a la casa de Isaí, de la familia de Isaí, en Belén, porque allí, entre los hijos de este hombre, ha escogido un rey. Pensá en eso nada más. Vos estás en esta tierra con un fin que has sido escogido por Dios para que ese fin sea real en tu vida. Es decir, que acá nosotros vemos como el pensamiento de Dios en la vida de uno de los seres humanos, en este caso llamado David. Pero de la misma manera lo hace Dios con vos y conmigo. Él pensó, él seguro envió gente para que te llevara el mensaje de Cristo, porque fuiste elegido para ser hijo de Dios, hija de Dios, con un propósito determinado para esta vida, ¿no? Esto es muy lindo lo que te estoy diciendo, espero que yo sepa expresar adecuadamente, ¿no? Y después seguimos leyendo en el mismo capítulo 16, en el capítulo 16, versículo 10, dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Fíjate que allí había algo estaba pasando con la familia de Isaí, porque Isaí no tenía mucho reconocimiento sobre la vida de David. Él presentó los hijos que consideraba que tenía el target para ser el rey de Israel. Pero, bueno, Dios no le mostraba nada a Samuel acerca de esos muchachos que les presentó el padre. Cuando aún el menor, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Fíjate, acá cuando dice Samuel, no me voy a sentar a la mesa hasta que no venga, ¿no? Es como decir, mirá, yo veo que estás dando vuelta y no me querés presentar a tu hijo. No voy a sentarme a la mesa hasta que no lo traigas. Una cosa, parafraseando un poquito lo que acá dice, ¿no? Se dio cuenta de que había como una resistencia del padre que no quería traer a su hijo David. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió
en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, ¿no? Fíjate qué interesante. Vamos a hacer una oración porque este es el tema central de lo que vamos a estar ocupados ahora. Señor, te doy gracias por esta lectura de la palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo ahora hable a nuestras vidas porque lo necesitamos. Y como dijimos, es justamente el alimento espiritual para el crecimiento espiritual, para este proceso del Espíritu Santo en nuestra vida, en el carácter, en el temperamento, en nuestra persona. Señor, que vas trabajando día a día para que nosotros podamos ser esas personas que vos has propuesto en tu corazón que podamos ser para bendecir tu reino. Señor, gracias te damos por esto. También tomamos la autoridad que nos delegaste y reprendemos toda fuerza del mal que opera en el radio de influencia donde está instalada nuestra casa. Señor, todo aquello que viene de las mismas tinieblas, ordenamos en el nombre de Jesús que quede inoperante en este mismo instante, y en el mismo nombre del Señor Jesús atamos el nombre fuerte de la ciudad, declarando cielos abiertos en cada hogar. Señor, gracias te damos por esto. Y también ahora en tu nombre, que se pueda romper toda opresión espiritual que quiere traer a memoria viejas maldiciones que ya han sido llevadas en la cruz del Calvario. En el mismo nombre del Señor Jesús se rompen estas opresiones espirituales, se rompe toda cadena espiritual, se rompe toda ligadura espiritual, se rompe toda atadura espiritual en el nombre de Jesús. Nos declaramos en libertad para escuchar tu palabra, Señor, y poderla asimilar y sentirnos gozosos, Señor, por esta bendición. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien, gracias a Dios. Fíjate cómo fue el llamado de David. David acá probablemente tendría entre 16 y 17 años cuando estaba apacentando las ovejas de su padre. Pienso que remotamente en su mente pasaría la idea de que iba a ser el rey de Israel. Como quizás muchos de los que estamos acá presentes, quizás cuando vos eras jovencito no tendrías ni la remota idea de a dónde Dios te iba a poner, a dónde Dios te iba a llevar. No sea en lo espiritual propiamente dicho, en lo ministerial, en lo secular. ¿A dónde Dios te puso hoy? ¿Dónde te llevó el Señor hoy? Que cuando eras jovencito jamás lo hubieras imaginado, ¿no? Eso uno con el tiempo uno dice, qué bárbaro, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, iba a la iglesia con mi padre, a la iglesia metodista en Lomas de Zamora, y lo que menos iba a imaginar, yo admiraba tanto al pastor, lo que menos me iba a imaginar, yo era un pibe de 5 años, 6 años, 7 años, y yo iba a la iglesia con mi padre, la iglesia evangélica, porque mi mamá era católica, y bueno, a veces iba a la iglesia católica también, con mi madre, pero nunca me hubiera imaginado que yo iba a ser pastor, ¿no? Probablemente, no tengo hoy tiempo para contarlo todo, pero sucedieron cosas de parte de Dios, aún en la niñez, donde me estaba dando cuenta de que Dios me tenía en cuenta, ¿no? Y acá fue muy evidente porque llegó el sumo sacerdote, y llegó el sacerdote Samuel, y hizo llamar a este muchacho, porque ya estaban todos los hijos de Isaí. ¿Y cómo puede ser? Dios no se va a confundir. Si Dios le dijo de ahí, yo voy a tomar el futuro rey de Israel, hasta que se encontraron con este muchacho, ¿no? Tal vez, si bien detalla acá Samuel de su belleza física, de quizás su carisma que tendría David, por ahí eso no, la parte de la belleza en aquel tiempo, culturalmente, por ahí era una demostración de debilidad, una insuficiencia de la virilidad, y posiblemente sea una de las razones por qué el padre no lo presentaba. También puede ser una de las razones era que había conflictos familiares y quizás conflicto con la mamá de David, ¿no? Hay una también doble interpretación cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Entonces,
en pecado me concibió mi madre, en el sentido de que todos nacemos contaminados por el pecado original. Pero también se piensa de que probablemente hubo una falla allí en la familia, donde la madre quizás haya sido responsable, y entonces pudo haber habido un conflicto que no terminó de cerrarse. Son especulaciones de muchos intérpretes y historiadores de la Sagrada Escritura, pero había un entorno difícil para David. David tenía al papá que mucho no lo apreciaba, mucho no lo valoraba, y sus hermanos que la verdad, también esto como cuando hablábamos de José el domingo, ¿no? Que lo envidiaban acá, era muy parecido. Los hermanos no lo querían a David, no lo querían. Probablemente también le tendrían envidia. Pero David, vamos a decir que él, por un lado se refugió en el Señor, ¿no? Tenía un blindaje espiritual, eso sería la palabra, un blindaje espiritual que lo guardaba de todas esas cosas que podían afectarlo psicológicamente. Un muchacho de 16, 17 años, prácticamente con casi un desprecio de la familia, debe ser algo, no sé, pienso yo, hasta traumático, ¿no? Algo que podría generarle un problema en su personalidad, tener después inconvenientes que esos traumas podrían impedirle el crecimiento natural en lo psicológico y quizás en otras áreas de la vida también, pero Dios lo guardó, porque él era un muchacho que tenía comunión con Dios. Él sabía cómo Dios lo guardaba cuando tenía que enfrentar los animales salvajes como el león o el oso, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Ahora, esa etapa de su vida, tan jovencita, tan joven, ¿no? Era parte del proceso. Nosotros tenemos que a veces por ahí analizar nuestra vida de joven o de niños y tenemos que pensar si Dios permitió y que nosotros vivamos determinadas cosas, porque está la voluntad perfecta y la voluntad permisible de Dios. En la voluntad permisible quizás Dios permitió y quizás el diablo creyó tener ventaja sobre tu vida y anularte, pero no lo logró porque estaba cubierto de alguna manera por la cobertura del Señor y te guardó el Señor. Y entonces todas esas experiencias fueron adquiridas para un propósito. Fueron adquiridas para un propósito. En David también esto tenía un propósito. Vos fíjate que acá, por ejemplo, era el pastor. Él era un pastor de ovejas. Pastor en ese tiempo no solamente era un rango de carácter espiritual o religioso, si vos querés, sino que era el título del liderazgo, ¿no? Cuando la Biblia habla que su pueblo, ¿no es cierto?, está como perdido, sin pastor, ¿no? y que, digamos, de alguna manera, que los que reinaban en esos tiempos, ¿no? Lo único que les interesaba de las ovejas, ¿no? Haciendo, por supuesto, una metáfora, ¿no? Era la lana y la gordura, ¿no? Es como esos gobiernos, ¿no es cierto?, en diferentes países donde el que gobierna lo único que le interesa es su propio beneficio, el beneficio propio de los integrantes de su equipo, de su partido, de lo que fuera, ¿no? Entonces, digamos, humillando al pueblo o llevándolo a la ruina, a la pobreza. A eso se refería. Estaba hablando de un liderazgo no solamente espiritual, sino de un liderazgo de carácter político también, ¿no? Entonces, cuando se habla de pastor, el concepto de pastor que había en aquel entonces, en los tiempos bíblicos, en el pueblo de Israel, era el que también tenía que pastorear al pueblo, ¿no? Es decir, aunque fuera, por supuesto, en lo secular sería un rey, pero tendría que tener una actitud de pastor. Por eso desde jovencito él aprendió a ser un pastor de ovejas. ¿Y qué aprendió? Aprendió a amar las ovejas, aprendió a conocer las ovejas,
a conocerla una por una. Aprendió a defender sus ovejas, aprendió a pelear contra su enemigo, aprendió un montón de cosas que después lo iba a aplicar en su reino, ¿no? Es decir, vos fijate, desde muy jovencito, él empezó a tener ya una preparación para el futuro. Por eso, como decíamos recién, ¿no es cierto? Y leíamos en Santiago, las pruebas, que las tomemos con sumo gozo. Claro que vamos a ser honestos, a mí por lo menos, capaz que a vos sí, pero no me da mucha alegría cuando tengo que pasar una prueba. Pero en realidad son buenas, porque Dios las permite para la formación de nuestro carácter y para el propósito que Él tiene, ¿no? Entonces, si bien Él tenía la prueba, David, si querés, de la presión que tenía de la familia sobre él, pero él se refugiaba en el Señor y aprendió todo lo que pudo en esa experiencia, inclusive responsabilidad, porque cuando él fue a llevar los alimentos a los hermanos que estaban alistados en el ejército de Israel, y el padre le dijo, mira, lleva, le dio pan, queso y un montón de cosas para que le llevara a los hermanos. Él, ¿sabes qué hizo? Dejó una persona en su reemplazo para el cuidado de las ovejas, con las recomendaciones, ¿no? De cómo tenía que tratarlas, y él entonces ya tranquilo se fue a llevar en cumplimiento de la voz del Padre. La experiencia que tenía con su familia también le enseñó, es como una resiliencia, porque podía soportar y sostenerse, ¿no es cierto?, en medio de la presión y mantener la obediencia al Padre, ¿no? Y también cuando se enfrentó con sus hermanos, también él tuvo la capacidad de que si bien los quería y los hermanos lo trataban de humillar, él se puso firme, ahí está el carácter firme, ya él ya empezó a tener un carácter firme y pudo hablarle a sus hermanos, ¿no es cierto?, con honestidad, con sinceridad y con una palabra de corrección, ¿no? Tremenda la vida de David. Entonces, por un lado, tenemos que cuando él cuidaba las ovejas, ¿no? Tuvo un gran aprendizaje. Las conoció, las defendió, pudo ser responsable. Pudo respetar también la autoridad, porque como decíamos recién, él obedecía a su padre, y el padre era el dueño de las ovejas, ¿no? Que también uno tiene que ser consciente, esto en lo espiritual y en lo secular, ¿no? Cuando un rey asumía su reinado, tenía que tener conciencia que el pueblo no era su pueblo, sino que era el pueblo de Dios, ¿no? En un sentido, claro, su pueblo, pero es el pueblo de Dios. Como nosotros en la administración, en la iglesia, los pastores tienen que ser conscientes que las ovejas no son de él, son del Señor. Nosotros estamos al cuidado nada más de las ovejas, ¿no? Entonces, en ese momento fue ungido por Dios. Hay momentos en que Dios, va a llegar un momento en que Dios, esto es algo que Dios lo muestra, te va a mostrar cuál va a ser tu futuro, ¿no es cierto? Entonces, ahí fue derramado el aceite sobre la vida de David para ser el futuro rey de Israel. Para el futuro, no fue en el momento, no fue en ese instante. Él volvió a cuidar, a seguir con su trabajo de cuidado de las ovejas, ¿no? Pero, bueno, ahí aprendió mucho en ese periodo en que él era pastor de las ovejas. En segundo lugar, después entra un proceso en su personalidad cuando entra en la corte del rey, ¿no? Una de las cosas que pasó era que, bueno, recordarán ustedes que él fue llamado por gente que lo conocía para que tocara el arpa, que se calcula que era un arpa, sabemos que es un instrumento de cuerda, eso es lo que dice la Sagrada Escritura, tal vez, como dicen los historiadores, semejante al arpa, ¿no? Entonces él era un músico, por eso él cuando estaba con las ovejas en el tiempo de que era pastor, en las noches, él se inspiraba con salmos y tocaba, ¿no es cierto?, el arpa. Ahora vos fíjate, ahí uno puede ver ya el respaldo de Dios en su vida, porque había una unción especial en él cuando él tocaba el arpa, ¿no? Entonces, cuando lo conoció Saúl, que era el rey de Israel en aquel entonces, tenía un mal espíritu que lo tenía mal,
a Saúl. Entonces, pero cuando David tocaba el arpa, ¿no? Ese mal espíritu se le iba a el rey. Allí empezó a tener sus primeras experiencias dentro de la corte del rey. Tuvo la posibilidad de conocerlo, ¿no es cierto? Y poder hablar con él, inclusive ministrarlo con la música, ¿no es cierto? Fíjate qué importante que es un músico. Yo siempre sueño de que en la iglesia, y acá también, por supuesto, porque esto es la iglesia, ¿no? Cuando un músico cante, la gente se sane, se libere de las opresiones espirituales, ¿no? Empieza a hacer un efecto de carácter espiritual que se pueda manifestar en las vidas de los que estamos escuchando, ¿no? Así era David. Es tremendo lo que él vivió. Después al tiempo, justamente cuando fue a llevar los alimentos a sus hermanos, se dio cuenta que había un gigante. A ver, él vio también al gigante, quiero decir, pero vio una persona que desafiaba al ejército de Dios, ¿no? Es decir, al ejército de Israel. Entonces él dijo, ¿quién es este incircunciso que viene aquí a blasfemar, a gritar, a insultar al pueblo, al ejército de Dios? Y ustedes recuerdan de que el ejército de Dios estaba atemorizado, el ejército de Israel estaba con miedo. Los filisteos pusieron ese paladín para ver que venga uno nada más. No tenemos necesidad de morir tantos en un campo en un campo de batalla, sino que uno de un lado y otro del otro, y el que gana, bueno, tiene que entender de que el que gana ha vencido y ha terminado la guerra en ese momento. La propuesta era muy buena, pero lo que pasa que los filisteos tenían un hombre gigante que estaba diestro para la guerra, estaba preparado para la guerra, no era cualquier persona, era un guerrero, ¿no? Y encima grande, tenía hasta escudero, tenía todo, y venía y lo desafiaba todos los días, ¿no? Nosotros lo usamos muchas veces para las prédicas, ¿no? Cuando los problemas de la vida nos desafían todos los días y nos gritan, ¿no? Muy hasta, claro, el diablo le pone como un altavoz, ¿no? E incrementa los peligros, si nos hace creer que es muy peligroso y que bueno, que nos va a destruir. Y así amanecía todas las mañanas, aparecía este gigante y vociferaba contra Dios y contra el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué dijo David? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es? Dijo, ¿no? Y güey, como con todo respeto, ¿no? Como tienen ya, como se dice, la fama, los judíos, ¿no? Son expertos en los negocios. Entonces él dijo, bueno, ¿qué recompensa hay para aquel que desafía a este hombre y lo mata? ¿No? Bueno, le dijeron la recompensa, inclusive el rey le daba su hija para que se casara. Creo que no tenían que pagar impuestos y un montón de beneficios. Y por supuesto, iba a estar bien económicamente, ¿no? Esas cosas que por ahí anhelaba cualquier hombre en aquel tiempo. Era muy joven David, tenía alrededor de 18 años en ese momento. Y él, cuando le dijeron todo y cuando habló con el rey y que él se ofreció para ir a pelear, ¿te acordás que dice que le pusieron toda la armadura para ir a pelear, pero él se sentía incómodo con la armadura, ¿no? A veces con las armas naturales, nosotros a veces nos sentimos incómodos, necesitamos las armas espirituales, ¿no? Entonces ahí fue David, y lo desafió. Para el gigante era un insulto. ¿Cómo este muchacho jovencito iba a venir a pelear contra él? Tremendo guerrero, ¿no? Y claro, estaba ensañado y enojado. Lo quería destruir, despedazar y darle de comer a las aves, ¿no es cierto? Y a los animales salvajes, con el cuerpo destruido que iba a dejar a David. Pero lo que menos imaginaba, de que David, que era, como le había dicho al rey, yo sé luchar contra un león, contra un oso, ¿no? ¿Cómo no voy a poder pelear contra este gigante? ¿No? Y ustedes recuerdan con la onda, ¿no? Por eso a veces se dicen cosas medias hirientes y alguien dijo, fue con onda, sí, la de David, ¿no? Porque
no sé, pues, alguien inventó que le ha dicho al rey no, al gigante, esto va con onda. Sí, fue con la onda, pero le dio bien en la frente, ¿no? Bien le pegó en la frente, lo tiró y cuando lo terminó de tirar, bueno, fue de un solo ondazo, vamos a ser honestos, una sola piedra fue certera. Y entonces allí fue corriendo hasta donde estaba él, sacó su propia espada y ahí cortó su cabeza y terminó de matarlo, ¿no? Entonces, vos fíjate, otra experiencia, ¿no es cierto? Y que todo esto fue en relación con el rey y la corte del rey, porque allí él pasó del anonimato a ser un héroe nacional, ¿no? Es decir, cuando Dios te quiere levantar, te va a levantar y te va a poner en alto y te va a poner en un lugar de privilegio donde todos te visualicen y se den cuenta el propósito de Dios en tu vida. Claro, para ser el rey, él tenía que tener ya un prestigio, tenía que tener él ya una determinada fama en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Tenía que sobresalir. ¿Y cómo sobresalió? ¿No? De una manera que después tuvo problemas justamente por la forma como sobresalió. Ahí en la corte también aprendió a tener un amigo como Jonathan, ¿no? Jonathan. No sé, chicos, si la imagen a veces se va. Ahora volvió. ¿No? Aprendió a tener un amigo con el cual se hicieron pactos de amistad, ¿no? Fíjate cómo va madurando él, cómo valora también estos vínculos, ¿no? Que se van apreciando en el camino de la vida, ¿no? Todo lo que vivió, eh, a pesar de las circunstancias, porque viste lo que dice la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que uno no puede amar al otro si no se sabe amar a sí mismo. Él pudo saber amarse a sí mismo para poder amar a otro, ¿no? Tener un amigo a quien darle también el corazón. Este, las amistades son hermosas, ¿no? Y nos bendice muchísimo. Y acá se establece una amistad, ¿no? Eh, yo creo que un día lo comenté que con mi cuñado, con uno de mis cuñados, tenemos una relación tan buena que cuando éramos más jovencitos habíamos dicho, si tu familia sufre, yo te voy a ayudar. Si mi familia sufre, seguro vos me vas a ayudar. Era una cosa así. Y si yo me muero primero, dice, yo sé que vos me vas a ayudar vas a ayudar a mi familia. Y si vos te morís primero que yo te voy a ayudar a tu familia. Era una cosa, algo de pacto, ¿no? Me acuerdo que por ahí no conocíamos mucho de los pactos bíblicos, pero sí nosotros hicimos pactos para ayudarnos mutuamente, para fortalecer una amistad, ¿no? Porque más allá de la familiaridad que teníamos, establecimos una amistad. Qué bueno es tener amigos, buenos amigos, y no olvidarse de ellos, ¿no? Y seguro, si son buenos amigos, no se van a olvidar de vos tampoco. Estas experiencias las tuvo David, ¿no? En la corte. Eran cosas que necesitaban también aprender. Eran cosas que eran necesarias porque un día iba a ser un rey, ¿no? Y entonces él tenía que aprender todas estas cosas. Conoció el ambiente de la corte, conoció cómo se movía el rey dentro de la corte, ¿no es cierto? Él empezó a sentir amor por el pueblo, cuando él empezó a darse cuenta que pasó a ser un héroe nacional, ¿no? Eh, Así fue. Y claro, lo que pasó, que el rey David, perdón, el rey Saúl, ¿no? Empezó a tenerle celos a David. Y ahí vino la persecución y lo quería matar. Eso también nos deja una enseñanza, ¿no? En la enseñanza de él y en la enseñanza para nosotros. Cuando nosotros vamos en camino a un propósito, cuando tenemos planes, cuando vamos para lograr un objetivo, seguramente entre los obstáculos que vamos a tener es que haya gente que nos tengan celo o envidia, ¿no? Algo del domingo pasado lo hablamos otra vez, no sé por qué el Señor permite que volvamos a hablar de este tema. Tal vez alguno está asediado por la envidia de terceros, ¿no? Y bueno, Dios te va a guardar. Y yo te hacía recordar lo que me decía mi pastor, Jorge Tolarzú, que está con el Señor ya, para aquellos que no lo saben. Y bueno, él
me decía, Alejandro, en la vida crecí en silencio para no despertar a los envidiosos, me decía. Y la verdad que después aprendí a tener un perfil más bajo y crecer en silencio, justamente para no despertar a los envidiosos. Otro pastor amigo mío me decía, la envidia, Alejandro, despide demonios y que no te pueden hacer daño, pero te opresionan, ¿no? Te opresionan. Y la opresión es molesta, ¿no? Y perturbadora para la vida de una persona que está en proceso, en crecimiento, en todos los aspectos. Y más cuando vas apuntando a las metas que Dios te puso en tu corazón, tanto sea en lo afectivo, en lo material, en lo secular, en lo espiritual, en lo ministerial, en lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, saber crecer sin tratando de evitar de ocasionar en los demás celos o envidias, porque todo eso no es nada bueno. Pero esto lo llevó a tener que tener una vida fugitiva. Se tuvo que huir, y uno de los lugares donde fue el desierto. Y en el desierto estuvo David mucho tiempo, sufriendo con el riesgo de ser muerto en algún momento. Y vos sabés bien de que Saúl no lo perdonó, él lo perseguía, lo persiguió y Dios lo guardaba a David porque siempre le enviaban algún mensaje para que él saliera y él consultó siempre a Dios. Por lo menos en ese tiempo él consultaba a Dios y le preguntaba a Dios, ¿qué va a hacer? ¿Me quedo acá, salgo, voy a presentar batalla, no lo hago? Y el Señor le mostraba lo que tenía que hacer, ¿no? Justamente en algunas ocasiones, pudiendo matar al rey David, perdón, al rey Saúl, David pudiendo matar al rey Saúl, no lo hizo, por respeto, respetó la investidura, respetó su vida, lo perdonó en ese momento. Hay que tener realmente un carácter maravilloso para poder perdonar a quien te persigue para matarte, ¿no? Aunque fuera una autoridad tremenda, ¿no? Como es un rey, pero él supo ponerse en su lugar y entender de que sea como fuera, Saúl fue ungido por Dios para ser rey de Israel. Entonces él no tocó al ungido de Dios, no lo tocó, ¿no? Eso y lo hizo en dos oportunidades donde no tocó al hijo, al ungido de Dios. En el desierto también va para las necesidades, ¿no? Fue detrás de una de las personas que él le ayudó, colaboró con él para pedir alimentos, pero no le dio, no le quiso dar, ¿no? Y su esposa, la esposa de este hombre, Abigail, fue a pedirle disculpas a David, porque se daba cuenta que este David era de Dios, y bueno, hasta que, por supuesto, no tomó represalias David, se frenó a tiempo y no mató a nadie, no pudiéndolo haber hecho. Bueno, y acá porque vino la mano de Abigail. Pero ¿qué pasó? El esposo de Abigail fallece. Entonces, David, la toma por esposa Abigail. Bueno, siguen justamente eh, el escape, ¿no es cierto? Tratando de evitar de que Saúl llegue a matarlo. Y un día él se agotó, se cansó y dijo, un día va a llegar este hombre y me va a terminar matando. Ya era insufrible, ya no se podía soportar vivir como vivía, ¿no? Entonces, fíjate que a veces nosotros somos probados de una manera donde se hace insoportable la prueba y parece que ya no se puede vivir así, que tenemos que tomar alguna decisión, ¿no? Y él toma una decisión y se va con un amigo que era de los filisteos, ¿no? Y se pasa a la vereda de los filisteos. Él libra algunas batallas de un príncipe que él apreciaba mucho, que eran amigos, pero bueno, después este mismo príncipe lo traiciona, porque dice, mirá, mis superiores me dicen que te despida, que no estés más conmigo. Se lo dijo
por supuesto con palabras muy apropiadas, muy dulces, ¿no? Pero en definitiva el amigo lo desconoció como amigo en un momento. Eso es fuerte, cuando vos de pronto, así como ganaste amigo por ahí, un día tu amigo te traiciona, ¿no? Acá fue tremendo lo que vivió él, porque lo traicionó su amigo. Llega donde estaba toda su gente y resulta que habían pasado los amalecitas y arrasaron con todo, ¿no? Con sus tiendas, con sus familias, se llevaron las mujeres y los niños, ¿no es cierto? Fue una locura todo lo que se vivió. Y fue un saqueo tremendo, dejaron incendiadas las tiendas, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó también? Eh, Después, los propios valientes de David querían apedrearlo. Es decir, en un momento se quedó sin nada. A veces en este proceso de la vida parece que Dios permite sacarnos, que se nos saquen de todas las posibilidades o beneficios o no sé cómo explicarte, o herramientas que podemos tener para lograr los propósitos y de pronto nos quedamos sin recursos, esa es la palabra, sin recursos, sin la familia, sin nada, sin amigos. Y si fíjate que quedó, si se quiere, con lo opuesto, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué le pasó eso a David? Hubo una razón, porque David después llamó justamente a Abiatar para que traiga el éfod y empezó a orar delante de Dios. Y ahí él consultó a Dios. ¿Será que podré perseguir a estos merodeadores y lo alcanzaré? ¿O no? ¿No es cierto? Es decir, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y él siendo un hombre de guerra que podría rastrearlo rápidamente y quizás librar una batalla, primero consultó a Dios. Y eso es otra cosa que aprendió en el desierto, siendo fugitivo, perdón, ¿no es cierto? Aprendió de que hay que consultar a Dios. Ante cualquier decisión hay que consultar a Dios. Aunque pequeña que parezca ser la decisión, hay que consultar a Dios. ¿Dónde le erró antes? Que bajo el estrés, bajo la presión que vivía, bajo la desesperación humana, bajo esas emociones a flor de piel, no consultó a Dios al principio y se fue con su amigo filisteo, ¿no? Y parecía que tomó una decisión apropiada, pero vos fíjate que cuando no consultamos a Dios y tomamos decisiones nosotros solos, podemos fracasar. Y él fracasó y llegó a la ruina total. Pero después de orar, después de pedir a Dios, porque fue una forma de pedir perdón a Dios y de reconocer que él tenía que haber consultado a Dios. Entonces allí giró otra vez, ¿no es cierto?, la circunstancia y lo favoreció, ¿no? En el camino cuando fue, porque Dios le dijo, sí, que vaya, que él va a recuperar las cosas que le robaron. Y cuando salió, justamente en el camino, se encontró con un egipcio que habían dejado los amalecitas porque ya no le servía porque estaba enfermo. Y él lo tomó y le dijo, bueno, me tenés que decir dónde están. Y el hombre, con tal que le salvaran la vida, les dijo todo. Y cuando llegaron, los amalecitas estaban haciendo fiesta. Y la Biblia dice que todavía ni habían tocado a las mujeres ni a los niños, no habían hecho daño a nadie todavía. Entonces él entra con su ejército y libra una batalla espectacular, ¿no? Y no solamente recupera lo que tiene, sino que le lleva también como despojo, lo despojó a ellos, a los enemigos de las cosas que tenían. ¿Cuánto aprendió en esta etapa de ser fugitivo? A veces uno es como un fugitivo, fugitivo de la familia, fugitivo de los hermanos, fugitivo, en fin, porque por ahí llegaron momentos en que vivas cosas injustas. ¿Por qué fue injusto? ¿Por qué Saúl tenía que ser tan malo con él? Tan malo con David. A veces vivimos cosas injustas. Si vos estás pasando alguna cosa injusta ahora, pregúntale al Señor, ¿por qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Está seguro esa situación en el proceso de tu vida, en el proceso de tu carácter? ¿No? Hay quizás jovencitos que me están escuchando y saben que están en un proceso, pero hay gente que tiene quizás mi edad o un poco menos, un poco más, y dirá, yo igual tengo que vivir esta experiencia. Y Dios sabe en los momentos que tenemos que vivir experiencias de esta naturaleza, aún estas cosas que son injustas con nosotros. Pero Dios tiene siempre una enseñanza y Él tiene seguro
¿no? Algo que arreglar en nuestros corazones, en nuestra vida, ¿no? Y permite ciertas cosas para que nosotros, justamente, hablando en criollo, salgamos buenos cristianos, ¿no? Y por último, al final, tanto se moldeó su carácter, o mejor dicho, fue transformado su carácter, se moldeó su temperamento y, y, y asimiló las enseñanzas del Señor. Cometió muchos errores, ustedes se acuerdan, mandó, eso fue después, pero para llegar a ser rey, ¿no? Dios lo preparó. Como Dios tiene un propósito con vos y te está preparando para lo que Él quiere. Y entonces vos y yo lo que tenemos que ser sensible a su voz y estar atento a sus indicaciones, sus directivas, porque ahí está el secreto, ¿no? Y si nosotros no le entendemos bien, no hagamos nada hasta entender bien. Tiene que ser algo concreto, algo preciso, que sabés que viene de Dios y que es para tu vida, ¿no? Y acordate lo que hemos leído antes. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y David amaba a Dios y todas las cosas les fueron para bien. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, después el rey Saúl, entró en batalla con los filisteos. Y en una de las batallas con los filisteos le dan muerte al rey y a los hijos del rey, ¿no? Entre ellos muere su amigo, Jonathan. Y, y bueno, él entonces, en realidad, después abre juicio a ver quién fue el que asesinó al rey, ¿no? Pero ya habían sido vencidos ellos. ¿Y qué pasó? Entonces él empieza a reunir a las tribus, ¿no? Reúne a las tribus. Y las tribus de Israel y todas las familias importantes de Israel le empezaron a reconocer como el rey. Primero fue como el rey de Judá, pero después se unieron todas las tribus de Israel y se unieron todo Israel, ¿no? Y ahí en el monte de Hebrón fue prácticamente donde se ha celebrado ese reconocimiento fuertísimo de que él iba a ser, lo ponían para ser el rey, ¿no? Imagínate qué emoción para David. Después de tener una vida tan difícil, llegó a ser el rey de Israel. Pero además, por sobre todas las cosas, él llegó con un carácter apropiado. El carácter apropiado para ser rey. No cualquiera puede ser rey, pero justamente era el rey que Dios quería porque era un hombre con el corazón, con un corazón como el corazón de Dios. Entonces ese era el que tenía que estar al frente del pueblo de Israel. Y vos sabés que después, a pesar de sus pecados y todas las cosas que sucedieron, Dios siempre, como él se humillaba, lo perdonó y pudo crecer y tuvo un reinado, ¿no? Próspero en todos los sentidos. Fue próspero, pero él nunca se olvidó de Dios. Es más, llevó el arca a Jerusalén, porque el arca representaba la presencia de Dios, ¿no? Entonces era necesario que estuviera como al lado de él. Él interpretaba que él necesitaba a Dios. Él veía lo que la vez pasada decíamos, la pobreza espiritual, la dependencia con Dios. Y no por eso dejó de ser valiente ni dejó de ser hombre. Aunque se humillaba como una criatura delante de Dios y lloraba como un niño, nunca dejó de ser un gran hombre. ¿No es cierto? Qué interesante. Fíjate cómo Dios hace poner en proceso una vida, ¿no? Y después vemos los resultados maravillosos que hay con el tiempo. Vos que sos jovencito, hay jovencitos acá que me están escuchando, ponete en el proceso de Dios. Permití que Dios te lleve en ese proceso. Y seguramente Dios te va a poner en lugares de privilegio. Y te va a honrar porque sos un hijo, una hija de Dios. Te va a poner en lugares importantes. Pero deja que el Señor, si me permitís la palabra un poco dura, pula tu carácter, pueda pulir tu carácter. A mí me lo hizo. Y capaz que alguno piensa, claro, como te lo hizo vos, querés que todo lo haga lo mismo. Pero no es por simplemente que vos sufras lo que yo sufrí.
simplemente que es parte del proceso, porque Dios tiene un proyecto con cada uno de nosotros. Muchos de los hermanos que ya tienen un poco de edad más avanzada, tampoco bajen sus brazos, porque el Señor sigue sosteniendo ese propósito y tal vez lo haga en forma más acelerada con tu vida porque el tiempo pasó, pero lo va a hacer el Señor. Me acuerdo que el pastor Enrique Strogen, que es el presidente de nuestra organización, un día lo toma el Espíritu Santo cuando lo fui a visitar a la oficina y me dice, mira, esto viene de Dios. Y vos pensaste que perdiste 10 años, 15 años, y me dice, pero no, ahora vas a vivir una experiencia muy particular, ¿no? Lo que vos lograbas antes en 10 años lo vas a lograr en un año. Lo que vos lograbas antes en un año lo vas a lograr en un mes. Lo que lograbas antes en un mes ahora lo vas a lograr en una semana. Lo que lograbas antes en una semana lo vas a lograr en un día. Y Dios va a hacer esto con tu vida si pasaron los años, pero hoy entendiste cuál es la voluntad de Dios. Y Dios te va a meter en ese proceso. Te va a meter en ese proceso y te va a llevar justamente al lugar que Él quiere que estés, ¿no? Y yo veo con los ojos de la fe que cada uno de nuestros ancianos, de nuestros propios pastores, de nuestros líderes mayores, de nuestros líderes, de aún de los colaboradores y de cada miembro que llega, a cada persona que llega a ser miembro de la iglesia, yo veo que visualizo que tiene un propósito, que Dios trabaja con cada uno de nosotros y que Él nos va llevando poco a poco al lugar donde quiere que estemos, como lo llevó a David, a ser ni más ni menos que el rey de Israel. Cuando asume él, había muchos problemas, había muchos inconvenientes, había muchos desastres, pero Dios lo usó, ¿no? Y fue un reinado maravilloso el del rey David. Que Dios también te dé una mayordomía en el área donde Dios te quiere poner y sea el mejor tiempo para vos y para los que te rodean, porque así va a ser Dios y te va a dar la sabiduría para corregir lo que hay que corregir, para vencer lo que hay que vencer y para poner en lugar lo que hay que poner en su lugar. Y Dios te va a ayudar en esto, con toda seguridad. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que es nuestro Dios. Vamos a escuchar 2 o 3 hermanos, pero antes vamos a dar la bendición sacerdotal. ¿Qué te parece? Vamos a dar la bendición sacerdotal. Quiero ver igual todas las caritas de los hermanos para hacerle la pregunta de rigor. ¿Cuál es la pregunta de rigor? ¿Cuántos quieren recibir la bendición sacerdotal? Levante su mano. A ver, muy bien, gloria a Dios. Es lindo cuando nosotros... Qué lindo anhelar la bendición de Dios. Anhelar la bendición de Dios es lo más hermoso que nos puede suceder. Así que bueno, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Una vez más, ¿cuántos reciben esta bendición? En el nombre de Jesús. Recibirla en el nombre de Jesús. El Señor bendiga todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. El Señor bendiga también tu casa y tu casa sea como una embajada del cielo donde se respire la misma presencia del Señor. El Señor bendiga a todos tus seres queridos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelos, tus nietos, tus tíos, tus sobrinos, tu yerno, tu nuera, tu suegro, tu suegra, tu cuñada, tu primo, tu prima, tu novio, tu novia, tu amigo, tu amiga, y los que me olvidé también. Que el Señor los bendiga a través tuyo. Que el Señor bendiga a los que te rodeen, porque eso es lo que pasa. Por eso Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Vos sos de bendición. ¿Me escuchaste? Vos sos de bendición, vos sos de bendición, porque tenés la unción de Dios sobre tu vida. Y vos por ahí pensás, pero pastor, mire que todavía me faltan muchas cosas que aprender, muchas cosas que mejorar, todavía tengo algunas cosas que son crónicas en mi vida, pero ya sos un hijo, una hija de Dios y ya tenés esa bendición sobre tu vida y tenés la capacidad consciente e inconsciente de bendecir a los que te rodean, ¿no? Y que la bendición va con vos, porque así dice la Biblia, ¿no es cierto? Que la bendición está sobre la cabeza de los justos y por donde vos vas te sigue la bendición de Dios. Entonces, gloria a Dios por esto, ¿no? El Señor bendiga tu finanza en estos tiempos, como decíamos hace un rato atrás, ¿no? Que el Señor te dé sabiduría, que puedas, inclusive para ver la mano de Dios fuertemente, ser prosperado en medio de
de la escasez, ¿no? Ser prosperado en medio de la escasez. Que puedas hacer más con menos, ¿no? Que el Señor te dé mucha sabiduría para hacer más con menos. Es así, miren, en este tiempo hay un montón de hermanos que arreglaron sus casas, las pintaron, ampliaron la casa, compraron autos. Es impresionante. Nosotros a veces, yo la verdad te soy honesto y por ahí peco por eso, no me animo a veces a decirle a los hermanos, mira, hoy vamos a dar testimonio y que todos digan testimonio, porque justamente a veces yo digo, por ahí es provocativo y no es bueno, pues mucha gente nos están escuchando. Una cosa es estar dentro del templo donde las cosas son más íntimas y otra cosa es acá donde todos pueden escucharnos. Pero en realidad Dios nos bendijo, es una realidad. A muchos el Señor los bendice. Claro que nos duele la pandemia, nos duele los muertos de cada día y nos duelen los muertos nuestros porque muchos pastores partieron con el Señor y también nos duele. Y nos duele también que hayan partido hermanos con el Señor, hermanos en Cristo, ¿no? Pero ahí está la mano de Dios igual sosteniéndonos, bendiciéndonos, ayudándonos en este tiempo, ¿no? Y el Señor te va a dar sabiduría con la finanza, que la finanza no sea una traba para tu vida espiritual, sino que todo lo contrario, sea más bien una motivación para buscar más a Dios, ¿no? El Señor te bendiga también en tu trabajo, en donde trabajás. Decíamos que hay que valorar el trabajo que el Señor nos da. No sé si fue el domingo o fue la semana que yo hablaba, fue la semana cuando hablábamos de que en el huerto del Edén se trabajaba, ¿no? Y de que para el concepto del cristiano evangélico el trabajo es bendición, ¿no? Para otras denominaciones no evangélicas piensan de que el trabajo fue la maldición. No es la maldición cayó en el sentido de que después habría que sufrirlo al trabajo, pero en realidad el trabajo fue en el huerto del Edén, cuando Dios le dio la tarea a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y el trabajo es bendición. Dale gracias a Dios por tu trabajo, cuidá tu trabajo que el Señor te ha dado y poné el mejor empeño buscando la excelencia. La excelencia no es la perfección, porque la perfección ya sería un problema, pero sí la excelencia, que es lo mejor que podemos. Poner lo mejor que podés en tu trabajo, aunque el diablo te diga en el oído, sí, pero no ganás lo suficiente como para hacer lo que querés hacer. No importa si me pagan bien o me pagan mal. Yo voy a marcar lo que Dios puso en mí, ¿no? La personalidad mía es una personalidad cristiana y la voy a grabar a fuego, ¿no es cierto?, en este lugar donde yo estoy. Y ahí donde vos estás, marcá a fuego la bendición, la mayordomía también, si se quiere, ¿no?, que Dios te ha dado para hacer el mejor trabajo posible. Dale gracias a Dios por tu trabajo, que seas bendecido en tu trabajo, en la fábrica, en la oficina, en la institución, en tu profesión, en tu propio negocio, en tu oficio, en tus estudios, en tu capacitación, en todo lo que emprendas y hagas, el Señor te ponga en lugares de privilegio, ¿no es cierto? Te haga sentar en mesas de príncipe, te bendiga el Señor, de tal manera que vean los demás un testimonio en tu propia vida. También que, por supuesto, si en esta semana vos me decís, pastor, tengo que enfrentar adversidad, son como batallas espirituales. Bueno, si vos visualizás que va a haber batallas espirituales, ponete toda la armadura de Dios y salí a la batalla, ¿no es cierto?, levantando el estandarte del Señor Jesucristo bien en alto, diciendo, Señor, voy en tu nombre, y en el nombre de Jesús te lanzás y vas a ver qué lindo lo que hace Dios en tu vida, porque vas a ver de que el Señor te va a dar victoria, pero inclusive antes de que salgas a la batalla, el mismo Señor va a venir a tu corazón y te va a decir, hijo, hija, yo voy a librar batalla por vos. Y Él nos va a dar la entrega. Esto es simbólico, lo digo yo nada más, no lo dice la Biblia, pero lo simbólico es que te va a hacer entrega de los trofeos de victoria de cada día de la semana. Del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo. Siempre te digo hasta el domingo, porque el domingo nos queremos reunir de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, es hasta el resto de tu vida, por supuesto, pero el domingo te quiero ver de nuevo. Así que bueno, recibí esta bendición del Señor en el nombre de Jesús, ¿no? Y el domingo te quiero ver feliz de que tuviste victoria en la semana.
Muy bien. Nos tenemos que dar un abrazo, pero todavía no. Vamos a escuchar. ¿Y qué